Noticias. Ayer las fuerzas de seguridad confirmaron la captura de Jesús Salas Aguayo, alias El Chullín, presunto líder del cártel de Juárez. De acuerdo con Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de seguridad, la captura se realizó el pasado viernes en el municipio de Ahumada, en un operativo implementado por fuerzas federales. El funcionario destacó que durante la acción, una persona murió y otra fue detenida. Uno de sus escoltas agredió con armas de fuego, por lo que fue repelido, resultando muerto. Junto con Salas Aguayo, fue capturado otro presunto escolta, quien responde al nombre de Jesús Francisco Martínez García. El Chullín era buscado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que le perseguía por conspiración y por posesión y distribución de estupefacientes. Además estaba en la lista de los más buscados de México. Quien es uno de los 122 objetivos prioritarios fijados por el gobierno de la República. Es de destacar que con esta detención suman ya 93 los objetivos prioritarios que han sido neutralizados. Al sospechoso se le considera responsable de la violencia en la zona serrana limítrofe con Sinaloa y Durango, conocida como el Triángulo Dorado. Se le vincula con la detonación de un coche bomba en Ciudad Juárez en julio de 2010, así como con un ataque a un bar en 2012. De acuerdo con el comisionado de seguridad, el detenido es responsable de las operaciones de droga, homicidio, secuestro y tráfico de armas para el cártel de Juárez. Asimismo explicó que Salas Aguayo comenzó a tener presencia dentro de la organización delictiva cuando Vicente Carrillo, entonces líder del cártel de Juárez, lo hizo responsable de las actividades en aquella ciudad fronteriza, lo que además lo llevó a tener presencia en los municipios de Villa Ahumada, Buenaventura y Galeana. El detenido rinde su declaración en la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Fíjese, otro golpe de las autoridades se dio en Ixtapaluca, Estado de México. Los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana detuvieron a José Rubén Ramírez López, alias El Gordo, presunto jefe de plaza de la familia michoacana. Se les descomisaron armas de uso exclusivo del ejército y drogas. A este hombre se le vincula con diversos secuestros y extorsiones y venta de drogas en menudeo en los municipios de Chalco, Valle de Chalco y La Paz. Ahora, para entender todas estas detenciones, tenemos que irnos a Tamaulipas y también ver esta jornada de violencia que se vivió en Reynosa, Tamaulipas, este pasado viernes. Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de seguridad, confirmó que el pasado viernes fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, el Gafe, presunto líder del cártel del Golfo, que operaba en el estado, así como otros 3 sospechosos. Al momento de su arresto, se identificó con las fuerzas de seguridad con el nombre de Tiburcio Hernández Fuentes. Sin embargo, manejaba 8 identidades falsas para evadir a las autoridades. Hasta ayer no se habían detallado los delitos por los cuales se les acusa a El Gafe y a las 3 personas con las que fue detenido. Durante el operativo que derivó en su aprehensión, 60 hombres armados a bordo de 15 vehículos desataron una ola de violencia en Reynosa, en un intento por rescatar al sospechoso. ¿Le vamos o no? ¿Nos bajamos? Sí, ándale rápido. Para evitar que fuera rescatado El Gafe, el gobierno federal tuvo que usar un helicóptero. Asimismo, el comisionado dijo que hubo bloqueos. Para tratar de impedir el traslado de los detenidos, el grupo criminal realizó 11 bloqueos con camiones, tráilers y vehículos particulares, algunos de los cuales fueron incendiados. Los delincuentes intercambiaron disparos con las Fuerzas Armadas y atacaron las instalaciones de la Delegación Estatal de la PGR, por lo que desde entonces la dependencia en esa ciudad se encuentra custodiada.
Debido a lo ocurrido se activó la alerta roja en la entidad, lo que implicaba una situación de alto riesgo para los ciudadanos. Un día después de lo ocurrido, los candidatos que habían interrumpido sus campañas las retomaron y la ciudadanía retornó a sus actividades normales. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. No, qué imágenes. Yo creo que las imágenes, por más dramáticas, no reflejan lo que se vivió en Reynosa ese día. ¿Sabes que tuvieron que cancelar las campañas? Que eso, sí, ¿para qué? pero a ver, sí son muy dramáticas las imágenes, pero tenemos que ubicar muy bien. Primero, ¿cuál es la razón? Segundo, ¿en dónde fue? O sea, por supuesto que esto genera pánico generalizado. Pero fueron 11 bloqueos, sí, Raimundo. Pero espera un momento, 11 bloqueos, tú me digas, toda la ciudad trastornada. A ver, es que tenemos que ser muy precisos. Fue una zona muy específica, terrible. Por supuesto que se suspendieron las campañas. Durante 45 minutos se suspendió el cruce en 2 puentes internacionales. Hubo alerta en 3 puentes. Hubo alertas. La gente no salió. Se dijo, por favor, no salgan ustedes. ¿Por qué razón? Pues porque dentro de la dinámica de la captura de jefes de cárteles de las drogas, se viene aquí y se detiene, se aprende a esta persona que identifican como Tiburcio o Jesús Hernández Fuentes, apodado El Gafe. El Gafe es, bueno, no es un asunto militar, pero trae toda esta connotación militar. Y lo que sucedió, lo que vimos el viernes en Tamaulipas, en Reynosa, es muy similar a lo que vimos durante el abatimiento, porque fue un intento de captura hace ya varios años de Ezequiel Cárdenas, que Tony Tormenta le decía, otro de los jefes del cártel del Golfo, al cual los comandos de la Marina y las fuerzas del Ejército ubicaron y fueron por él. Ahí resistieron y murió finalmente en el enfrentamiento. Aquí lograron capturarlo vivo, es decir, el operativo fue mucho más sofisticado porque no fue un enfrentamiento, o sea, el enfrentamiento se dio, pero después de la captura de él, lo que te hablo de un operativo quirúrgico importante, pero rápidamente la información corre y es cuando se empiezan. ¿Por qué se empiezan a dar los bloqueos? Los bloqueos no se dan para impedir que lo saquen. No. Los bloqueos se dan para impedir que llegue el ejército a apoyar a la Marina, que eso es lo que sucedió con Tony Tormenta. Cuando uno ve el mapa de la operación de Tony Tormenta hace varios años y ve la operación en el Gafe, es exactamente lo que hizo el cártel del Golfo. Lo que hacen es un perímetro alrededor de donde tienen la persona detenida, y lo que hacen es que bloquean los accesos a esa zona para evitar que la seguridad perimetral de apoyo a la Marina pueda llegar. O sea, los bloqueos no fue para que saliera en vehículo el Gafe, sino para que no llegaran a impedir el rescate. Porque lo sacaron en helicóptero. Sí, y lo hubieran sacado en helicóptero o en avión de cualquier manera. Sí. Seguramente lo hubieran llevado en avión y por la situación lo sacaron en helicóptero, pero era para evitar, para que tuvieran más tiempo e intentar el rescate. Por eso te digo, es que hay que ver las cosas en su justa dimensión, porque entonces parece que fue una guerra generalizada y no, es una guerra estratégica. Y es un enfrentamiento de capacidades, porque la sensación que te da aquí es un reto al Estado directamente. Como lo estás poniendo, es sí un reto, pero circunstancial, ¿no? Pues, hasta donde aguante. O sea, detuvieron a nuestro jefe, vamos por él, pero vamos a impedir, o sea, vamos enfrentados con la fuerza que ya está. Vamos a impedir que lleguen los refuerzos, y es donde hacen los bloqueos. Entonces, es interesante porque la capacidad de fuego del cártel del Golfo en Reynosa, que eso asienta, no fue suficiente para doblegar a los comandos especiales que lo tenían. Bueno, por un tiempo. Era la estrategia. Por eso te digo, fue también, es la otra parte que no vemos. ¿Cuál es la capacidad de ese comando? Que frente a este aislamiento que tuvieron durante algunas horas, después se fue superando, lograron mantener la posición, lograron que no lo rescataran y el tiempo suficiente para que entonces llegaran los refuerzos de
Del ejército, Sí. del ejército, y seguramente, no lo he visto yo reportado, pero seguramente también de la Policía Federal. Por eso te digo, es mucho Mira, más interesante la manera, sí. si lo ves de una forma desagregada y si lo ves en términos estratégicos, que si piensas que es un asunto de policías y ladrones, No, de nota roja, pero- y es algo pero- mucho más importante. No. Oigan, nos manda un mensaje Cristina Arias y me parece una pregunta muy interesante y a ver si podemos conseguir la información mañana. El día de ayer hubo una kermés en la iglesia de mi colonia y afuera repartieron bolsas de un partido político, se puede hacer eso. O sea, la pregunta yo creo que sería ¿a dónde reportas este tipo de incidentes si tú crees que se está violando la ley electoral aquí en el DF? Entonces nos quedamos con esa pregunta y mañana a ver si se las podemos responder. Muchísimas gracias, Raimundo Riva Palacio. También si te puedes quejar de los contenidos de la bolsa. Y si te puedes, ¿no? A es lo que mejor el no tema... no es de muy buena Sobre calidad. todo. Sobre todo. Lo que reparte. Nos vamos, Eso que sí tengan buen enoja. día. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa.